Sábado 20 de abril. Leer para el estudio de esta. Defendamos la verdad. Sábado 20 de abril. Leer para el estudio de esta semana. Daniel 7:23 al 25, Apocalipsis 12:6, 14, Judas 1:3, 4, Apocalipsis 2:10, Hechos 5:28 al 32, Salmo 19:7 al 11, Primera de Juan 5:11 al 13. Para memorizar. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:14, 15. La ciudad bíblica de Esmirna mencionada en el Apocalipsis aún existe actualmente. Esta antigua ciudad, de unos 100.000 habitantes, prosperó a fines del siglo I y en el siglo II. Era una ciudad pujante y extremadamente leal a Roma. Una vez al año se ordenaba que todos los ciudadanos de Esmirna quemaran incienso a los dioses romanos. Evidentemente, en el siglo II, Esmirna tenía también una próspera comunidad cristiana y muchos no iban a acatar esa orden. Policarpo, uno de los primeros dirigentes de la iglesia, fue martirizado en la plaza pública de Esmirna, quemado en la hoguera por negarse a traicionar a su señor quemando incienso a los dioses romanos. Cuando se le exigió por última vez que renegara de Cristo, el anciano respondió: 86 años lo he servido, y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? A lo largo de los siglos, hombres y mujeres han estado dispuestos a sufrir el martirio antes que renunciar a su fe en Cristo. Su sacrificio reaviva nuestro coraje. La historia de su compromiso con Cristo renueva el nuestro. Esta semana examinaremos algunos principios bíblicos que motivaron a los valdenses y a los reformadores posteriores, como Hus y Jerónimo, a permanecer fieles al Señor como fuera, incluso bajo la amenaza de muerte del mismo poder que mató a Policarpo, Roma, pero ahora en su fase papal. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 4 al 6. Perseguida, pero triunfante. Domingo, 21 de abril. Lee Daniel 7:23 al 25, y Apocalipsis 12:6 y 14. ¿A qué periodos proféticos se refieren estos pasajes? Daniel 7:23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Cuando el pueblo de Dios permanece fiel a él, Satanás se enfurece. A menudo sobreviene la persecución. El profeta Daniel describió un tiempo, todavía futuro para él, cuando la iglesia medieval iría, y quebrantaría, al pueblo de Dios. Daniel 7:21-25. El profeta Juan describió este mismo periodo como una época en la que la iglesia de Dios se vio obligada a huir al desierto, donde sería sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12:14. Apocalipsis 12:6 añade: la mujer, la iglesia, huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. El pueblo de Dios fue sustentado en el desierto. Su palabra lo fortaleció y lo sostuvo, mientras el gran conflicto hacía estragos durante este largo y oscuro periodo de dominación papal. Dios tenía un lugar preparado para su pueblo. En los mayores desafíos de la vida, Dios siempre prepara un lugar para sus fieles seguidores. Durante los momentos de mayor prueba, su pueblo ha encontrado refugio en su amor y cuidado. Ver Salmos 46. Los 260 días y un tiempo, tiempos y medio tiempo de Apocalipsis 12:6 y 14 se refieren al mismo periodo, 3 y medio tiempos o años x 360 días /diagonal año igual a 260 días.
La profecía bíblica a menudo está escrita en símbolos. En las porciones proféticas de Daniel y Apocalipsis, un día profético equivale a un año literal. Encontramos este principio día-año en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. El principio de día por año no se basa solo en estos dos textos, sino en un amplio fundamento bíblico. El Dr. William Shea, cronólogo y erudito del Antiguo Testamento, presenta 23 líneas de evidencia bíblica a lo largo del Antiguo Testamento para este principio. Los intérpretes de la Biblia la han utilizado a lo largo de los siglos. Los visigodos, los vándalos y los ostrogodos eran tribus que creían doctrinas diferentes de la enseñanza oficial de Roma. Los 260 días comenzaron cuando la última de estas tribus bárbaras, los ostrogodos, fueron expulsados de Roma en 538 después de Cristo. Este periodo de oscuridad espiritual continuó hasta 1798, cuando el general Berthier, de Napoleón, expulsó al Papa de Roma. Innumerables cristianos fueron martirizados durante este largo periodo por obedecer la palabra de Dios. Hasta en la muerte, triunfaron. En Cristo fueron libres de la culpa y del dominio del pecado. Lobos salvajes. Lunes, 15 de abril. Leer Hechos 20:27 al 32. ¿Qué advertencias específicas hizo el apóstol Pablo a los dirigentes de la iglesia de Efeso sobre la apostasía que se avecinaba? Hechos 20:27-32. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El propósito de los consejos de Pablo era preparar a la iglesia para lo que se avecinaba. En estos pasajes, describe 2 preocupaciones principales. Su primera preocupación es que entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, Hechos 20:29. En otras palabras, los creyentes se enfrentarían a una feroz persecución, pero desde dentro de la iglesia. Esta profecía se cumplió en los siglos I-II. Los cristianos que se negaban a adorar al emperador inclinándose ante los dioses de Roma eran torturados, encarcelados y quemados en la hoguera. El apóstol expresó una segunda preocupación cuando dijo, y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas, para arrastrar a los discípulos en pos de sí, Hechos 20:30. Las herejías entrarían en la iglesia. Las verdades divinas se sustituirían por falsas doctrinas. Prevalecerían las prácticas paganas. En los siglos IV y V, la avenencia se introdujo sutilmente en la iglesia cristiana, con el avance de la misión como probable justificación. Pero el terrible resultado fue un alejamiento de las verdades de la palabra de Dios. La segunda de Tesalonicenses 2:7 al 12. ¿Cómo describe el apóstol Pablo la apostasía venidera? ¿Qué características debían buscar? Segunda de Tesalonicenses 2:7 al 12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El comentario de Pablo de que el misterio de la iniquidad ya está obrando es significativo. Incluso en los días de Pablo hubo un alejamiento gradual de la palabra de Dios y su verdad con respecto a la obediencia a la ley de Dios. Esta desviación proliferaría en los siglos posteriores. Se introdujeron ídolos en el culto cristiano, en contra del segundo mandamiento. Durante milenios, los ídolos estuvieron a la vanguardia de todas las religiones paganas.
para que el cristianismo fuese más aceptable para los paganos que llegaban a la iglesia cristiana, a las divinidades paganas se las llamaba santos. El domingo, día de adoración para el dios Sol, fue adoptado gradualmente como día de culto cristiano en honor a la resurrección de Jesús. Este falso día, no sancionado en las Escrituras, impera incluso ahora. ¿Qué tipo de avenencias vemos que entran en la iglesia en la actualidad? Más aún, ¿qué transigencias puedes estar haciendo tú? Quizás a veces mezclando la verdad y el error. Salvaguardados por la palabra. Martes, 16 de abril. Compara Juan 17:15 al 17 con Hechos 20:32. ¿Qué información nos dan Jesús y el apóstol Pablo sobre la protección contra los engaños de Satanás? La Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Presenta el plan celestial para la salvación de la humanidad. Puesto que toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, segunda de Timoteo 3:16, es decir, toda la Escritura está inspirada por Dios, no algunas partes, o algunas partes más que otras, toda la Biblia debe ser aceptada como la palabra de Dios. De lo contrario, la puerta queda abierta de par en par para el engaño. La Biblia revela claramente el amor infinito de Dios a la luz del gran conflicto. También revela y expone los engaños satánicos. El diablo odia la palabra de Dios y ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para destruir su influencia. Al fin y al cabo, ¿qué sabríamos del plan de salvación sin la Biblia? ¿Cuánto entenderíamos del nacimiento, la vida, las enseñanzas y el ministerio de Jesús? Sin las Escrituras, ¿podríamos siquiera empezar a comprender la profundidad del sacrificio de Cristo, la gloria de su resurrección, el poder de su intercesión y la majestuosidad de su regreso? La palabra de Dios revela, enseña y enfatiza todas estas verdades cruciales. Ella, y solo ella, debe ser la norma final y decisiva para entender toda la verdad sagrada. Por lo tanto, debemos luchar contra todos y cada uno de los intentos de socavar su autoridad o inspiración. Incluso contra quienes, si bien profesan un gran amor por la Biblia, la ponen en duda, aunque sea sutilmente. Lamentablemente, sobre todo mediante las incursiones del pensamiento moderno, muchos teólogos y cristianos se centran tanto en el lado humano de la Escritura que la Biblia se convierte en la palabra del hombre en lugar de la palabra de Dios. Argumentan que la Biblia consiste en escritos de reyes, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas y otros que compartieron sus ideas y conceptos acerca de Dios, de la naturaleza y de la realidad como mejor los entendieron en su tiempo y lugar. ¿De verdad? Si esto fuera cierto, los que vivimos en el siglo XXI, ¿por qué deberíamos preocuparnos realmente por lo que pensaba esta gente, y mucho menos hacer de lo que pensaban el fundamento de nuestra esperanza para la eternidad? No habría motivos. Leer Salmos 119, 105, 116, 130, 133 y 160. ¿Qué perspectiva nos da el salmista sobre la importancia de la palabra de Dios en el plan de salvación? El razonamiento humano al margen de las Escrituras. Miércoles 17 de abril el Espíritu Santo actúa en nuestra mente. Nos invita a explorar los misterios del universo. Como alguien ha afirmado acertadamente, como cristianos, no comprobamos nuestros cerebros en la puerta de la iglesia. Sin embargo, el esplendor del razonamiento humano por sí solo es incapaz de descubrir las verdades divinas de las Escrituras. La verdad no es una cuestión de opinión humana. Es una cuestión de revelación divina. Lee Proverbios 16:25, Jueces 21:25, e Isaías 53:6. ¿Qué revelan acerca de Satanás? ¿Qué revelan acerca de la estrategia de engaño de Satanás? Uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano, sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la información de la palabra de Dios, es suficiente para entender la voluntad de Dios. Puede haber un camino que nos parezca correcto a nosotros, o incluso a culturas enteras, pero puede ser totalmente erróneo a los ojos de Dios. Hace unos años, mi esposa y yo decidimos hacer un poco de senderismo por los bosques cercanos al hotel en el que pasábamos la noche. Normalmente, soy bastante bueno con las direcciones y, después de caminar aproximadamente una hora por varios senderos, estaba bastante seguro de que podría encontrar el camino de regreso sin dificultad. Pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos irremediablemente perdidos en el bosque.
El sol se estaba poniendo y me temía lo peor. Gracias a Dios, encontramos a otros excursionistas que conocían el camino. Nos habíamos desviado unos 8 kilómetros, pero estábamos cerca de una carretera principal. Como su coche estaba estacionado cerca, se ofrecieron a llevarnos al hotel. Encontrar a alguien que conocía el camino y que podía llevarnos de vuelta a nuestro destino marcó la diferencia para nosotros. Dios no nos ha dejado solos en nuestro viaje de la tierra al cielo. El Espíritu Santo nos señala a las Sagradas Escrituras que nos conducen de regreso a casa. La verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, solo pueden entenderse correctamente a la luz de la palabra de Dios. Lo que contradice a Dios y su palabra es error, y el error siempre es peligroso. Lo que está en armonía con Dios es verdad y bondad. Qué importante es que hagamos de la palabra de Dios nuestro árbitro final de la verdad y la moralidad. ¿Por qué la mente humana, sin la ayuda del Espíritu Santo, es incapaz de descubrir la verdad divina? Analiza la relación entre la razón humana y la revelación divina. ¿Cómo nos ayuda realmente la razón a comprender la revelación divina? Por ejemplo, analiza Daniel 2, una profecía que abarca la historia del mundo desde la época de Babilonia hasta nuestro futuro. ¿De qué manera una profecía como esta apela poderosamente a la razón humana? Batalla por la mente. Jueves 18 de abril. Leer 2 de Corintios 4, 3 al 6. ¿Qué significa el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos? 2 de Corintios 4, 4. ¿Cómo se ciegan los ojos? ¿Cómo se abren los ojos? La palabra griega para mente, en este pasaje, es noema. Literalmente, significa nuestra percepción o nuestras facultades mentales. El comentario bíblico adventista hace una afirmación esclarecedora sobre este versículo: la batalla entre Cristo y Satanás tiene como objetivo el entendimiento de los hombres. Romanos 7:23, 25, 12:2, 2 de Corintios 3:14, 11:3, Filipenses 2:5, 4:7, 8. La principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, oscurecerla. Lo hace manteniéndonos alejados del estudio de la palabra de Dios, trastornando las facultades mentales mediante excesos de orden físico y moral, ocupando todo el pensamiento con los asuntos de esta vida, y utilizando el orgullo y la vanagloria. Tomo 6, página 850. La falta de conocimiento por parte de los que se pierden no se debe a que no tienen capacidad de saber. Es porque no quieren saber. Muchos han tenido todas las oportunidades de conocer la verdad, pero prefirieron no creer, y Satanás les cegó los ojos. El reino de Satanás es un reino de oscuridad. Como añade el comentario bíblico adventista, el Evangelio es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios diabólicos de Satanás y sus engaños, y por el cual los hombres pueden ver el camino e ir de las tinieblas a la luz. Tomo 6, página 851. La esencia del mensaje del Nuevo Testamento es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús está en el corazón del Evangelio y es el centro de las Escrituras. Toda la Escritura da testimonio de él. Juan 5:39. Leer Juan 1:4, 5, 9 y 14. ¿Cómo describen a Jesús estos versículos? Céntrate especialmente en Juan 1:14. Durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana, los creyentes del Nuevo Testamento estaban totalmente comprometidos con Cristo como aquel que era la luz en medio de las tinieblas. Fueron redimidos por su gracia, transformados por su poder y motivados por su amor. Ni siquiera la muerte podía romper su vínculo de lealtad a Cristo. Reconocían los engaños del diablo en la gloriosa luz del Evangelio. Cristo siempre ha tenido hombres y mujeres que por su gracia han defendido valientemente la verdad. En estos primeros siglos, la luz del amor, la gracia y la verdad de Cristo brilló a través de la oscuridad. Para estudiar y meditar. Viernes 19 de abril. En todo tiempo el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad ha inspirado a los enemigos de Dios, y los siervos del Señor necesitaron las mismas vigilancia y fidelidad. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a sus seguidores hasta el fin de los tiempos. Lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Marcos 13:37, Elena de White, El conflicto de los siglos, página 54. En muchas partes del mundo,
especialmente donde la gente tiene libre acceso a la Biblia, Satanás ha empleado otros medios para debilitar su influencia. Una manera muy eficaz ha sido mediante diversos esfuerzos científicos, o incluso estudios bíblicos, que a veces adoptan posturas que, de ser aceptadas, socavarían la confianza en la palabra de Dios. Por ejemplo, aunque el libro de Daniel data de más de 500 años antes de Cristo, muchos eruditos bíblicos lo sitúan a mediados del siglo II antes de Cristo, argumentan que debió escribirse en esa época. De lo contrario, el profeta habría estado prediciendo el futuro con exactitud, y eso no puede suceder. Por lo tanto, alegan, Daniel no se escribió en la fecha que indica sino, más bien, cientos de años después. Lamentablemente, esta mentira sobre la Biblia es una de las tantas que los eruditos modernos tratan de endilgarnos. Y lo más lamentable es que muchos aceptan este error porque, en definitiva, los eruditos bíblicos lo enseñan. Con razón Pablo nos advierte, sometan todo a prueba y retengan lo bueno, Primera de Tesalonicenses 5:21. Preguntas para dialogar. Consulta la cita de la lección del martes y luego considera lo siguiente: ¿hasta qué punto Satanás utiliza métodos similares para socavar sutilmente la autoridad de las Escrituras en la actualidad? ¿Cuáles son nuestras mayores salvaguardas contra la mala interpretación de la palabra de Dios? El principal intento de Satanás en el gran conflicto entre el bien y el mal es difamar el carácter de Dios y presentarlo como un tirano autoritario y falto de amor. ¿Cómo intenta hacer esto el maligno? ¿Y cuál es la respuesta de Dios a sus mentiras? El apóstol Pedro afirma que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada, segunda de Pedro 1:20. ¿Cómo podemos estar seguros de no distorsionar el sentido de las Escrituras para lograr nuestros propios fines? ¿Por qué esto es más fácil de lo que pensamos, y por qué debemos protegernos contra esta práctica? ¿Cómo podemos evitarlo?